para orar a Dios. Amén. Hágalo con sus propias palabras. Nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias por esta bendición de estar en esta tu casa de oración, para adorarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, la cual te pedimos en gracia y sabiduría para exponerla y para ponerla por obra en el momento indicado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero invitarlo aquí a la Biblia en la epístola del apóstol Santiago. Capítulo 1, en el verso 2, 3 y 4. Lo vamos a analizar de una manera diferente. Hace algún tiempo predicaba yo, compartía una enseñanza aquí con ustedes en el verso 2. Quiero leerlo. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué curioso, ¿pudiera faltarnos algo en Cristo? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Nos falta crecer en el Señor. Mira, usualmente siempre les he dicho que como yo no soy predicador, como yo soy maestro, a mí me pueden hacer trizas. A mí no me apura que digan, no, que el hermano Enrique no hizo así como la homilética. No, hombre, eso. Usualmente las ilustraciones van al último de la predicación. Hoy lo voy a hacer al principio, para que veamos qué nos falta. Una persona en un hotel de paseo, póngame atención, de paseo, habla por teléfono y dice, quiero una pizza, le dan el menú, así y así. ¿Cómo no? Ya ven, las pizzas, si no llegan en 30 minutos son gratis, así es que en menos de 30 minutos estaba ahí, le dan la propina al repartidor y esperan unos momentos porque pues se estaba bañando, no sé. Al momento de abrir la pizza se dan cuenta que aquella caja no tenía una pizza, sino que tenía el dinero recaudado de toda la semana de esa tienda de pizzas. Y la mujer, perdón, la mujer, ya la hicimos. Ese es bueno. Y sí, no, ya estaba dando testimonio. No, y dice el hombre, no, si algo me enseñó mi papá es a ser honesto. Este dinero hay que regresar. Y cualquiera diría, wow. No, pues habla el hombre. Sí, no, es que mira, ¿sabes qué? Habla, soy fulano de tal, hace tanto tiempo pedí una pizza y me llegó un dinero y yo quiero regresar. Todos le empezaron a aplaudir, porque pues, los empleados estaban tristes porque de ahí iba a sacar su sueldo y eso, y alguien se había equivocado. Y ya lo estaban, ya le habían, pues sí, aquí lo esperamos, gracias. Hasta descansaron. Y él llega al lugar, aquí está, deme mi pizza, aquí está. Dijo, espérese, ya viene la prensa para publicar este acto de honestidad. Y el otro hombre se espanta. Y dice, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo no? Esto no ocurre todos los días, nadie devuelve $10,000. Y dijo, sí, yo sé, pero sabes una cosa, yo no puedo hacer esto. Ahí invente usted algo, dígales que quise quedarme en el anonimato. Dice, pero ¿por qué quiere eso? Dice, es que la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa, es mi amante. ¿Era honesto? ¿Era honesto? Había seguido los principios que su padre le había enseñado, pero no era íntegro. ¿Se fija cómo termina la cita? Seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Creo que esta reflexión o esta ilustración nos ayuda a entender
¿Qué nos falta? Cualquiera le aplaudiría a este hombre que regresó $10,000. ¿Cuánto tendrían que trabajar para juntar $10,000? ¿Cuántos años? Váyase a su sueldo por semana. Multiplíquelo por 4 o por 5, que son las semanas que a veces trae el mes. Multiplíquelo por 12, a ver hasta dónde llega a 10,000. Y ellos ahí ya, solitos les llegaron sin trabajar. Pero este hombre era honesto, pero no era íntegro. ¿De qué le servía? Por eso dice la Escritura. Ahora, el proceso para llegar a que nada nos falte es agradable. ¿Cómo llegamos a ser mejores? Quiero que me entienda algunas cosas. Lo primero es cómo llegamos. Mira, por ejemplo, la cita que nos dice, el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cómo llega la paciencia a nuestra vida? ¿Se ha preguntado? O llega de dos modos. Uno, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. En la línea número 4 aparece la paciencia como el fruto del Espíritu. Pero si ya conocemos a Dios y ya empezamos a tratar y no tenemos paciencia, ¿cómo llega la paciencia? La opción B la encontramos en el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Póngase a pensar un poco. Si fuéramos pacientes, no tendríamos necesidad de pasar por esas pruebas difíciles que Dios nos da. ¿A quién le gusta estar en prueba? ¡A nadie! Esto está frío. A nadie. Pero tenemos que pasar por esa prueba porque no tenemos la iniciativa de ser pacientes. ¿Cuántos son impacientes? Yo soy impaciente. No, yo sí. Yo no ocupo café en la mañana. Yo ya necesito que estar haciendo algo. A mí me dicen, espérate tú. Yo no, o sea, espérame. La verdad, por eso tuve que pasar por un proceso muy difícil para llegar a esto. A veces en casa me dicen, es que esto, sí, está bien. Y a veces ella me dice, está bien, hombre, pues total. ¿Cuántos hacen eso en su casa? Digan, amén, hermanas. Pues yo me mando solo, pues no. Usted se manda solo, hermano. Sí. Bendito Dios. Mira, entonces, ¿cómo podemos llegar a la paciencia? Porque, mira, conocemos a Dios. Y el problema es que luego la gente que ya conoce a Dios dice, pues ya conozco a Dios, ya aquí me quedo. Y se nos olvida el proceso de crecimiento, de maduración. Pocas personas tienen la iniciativa, ¿y ahora qué sigue? Y ahora que creo en Dios, y ahora que soy salvo, y ahora que me ha perdonado, y ahora que me ha restaurado, ¿qué sigue? Y ahí se quedan en la banca por años. ¿Y dónde está el ministerio? Varias veces les he dicho, varias veces les he comentado, las tortugas al nacer, no hay una tortuga más grande que les diga, dale para el mar. Solitas agarran camino, hasta así se ven, todas. Y viene el viento y les estorba, y sin embargo siguen caminando para allá. ¿Sí o no? Y el creyente llega a los pies de Cristo y ahí se queda. Y se le olvida de compartir la palabra de Dios, se olvida del ministerio y se olvida de servir a Dios. A algunos hasta de congregarse. No digan amén. Mira, punto número 1, para crecer. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Mira, mas tenga la paciencia su obra completa. Antes del primer punto quiero decirte, hay gente que se echa de gratis los problemas, porque luego se nos olvida el propósito por el cual pasamos por una prueba de fe. Por ejemplo, mira, el barro en manos del alfarero, Jeremías.
está, con los pies está dándole vuelta a uno. Y le está dando forma. No le gusta y lo muele. Y le vuelve a dar forma. Imagínate que tienes cosas arraigadas en tu vida que repentinamente Dios te las quita. No sé cuánto le ha pasado. Mi esposa me llegó a quitar algunas verrugas aquí, muy incómodas. Les ponía un hilo, apretado. Y me dolía tanto que ella decía, ya, déjalas, llames. Hasta, ya nomás te falta una. Al último me dije, déjame descansar. Y así pasa, duele. Y tenemos cosas tan arraigadas en nuestra vida que hasta nos duele que nos quite Dios. Pero es necesario pasar por eso. Y entonces, hasta que ya le haya la forma que Él quiere, y todavía de pilón al horno. ¿A quién le gusta el calor? Ahorita que hace tanto calor. A nadie. Y todavía la mete al horno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ahora sí ya se quede así permanente. Y Dios nos pasa por una modelación y luego nos mete al horno para que ya nos quedemos así, para que ya no retrocedamos. Entonces, de tal manera, tenemos que entender esta parte. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y cuando habla de perfectos, habla de madurez. Que ya no se nos tenga que volver a enseñar desde el principio. Cabales. Que estemos completos. Completos, que no nos falte nada. Mira, para eso tenemos que entender. Vaya a Primera de Crónicas 11:9. El personaje que nos implica ahora es David, que dice, y David iba adelantado, 1, 2, y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y David iba adelantado. Mira, si tuviéramos la iniciativa de buscar a Dios y ser firmes, es decir, que nos adelantáramos. Yo cuando tenía el taller de plomería, me gustaba hablarle, por ejemplo, a mi papá. Véngase. Yo hasta el día de hoy le digo maestro. Yo le digo, hey, maestro. Y yo le decía, maestro, necesito que me ayudes a trabajar. Porque no era lo mismo agarrarme un ayudante de esos de los que tengo que decirle, mira, abre la caja del lado derecho, entonces está un desarmador de estrella. No es lo mismo que otra persona que ya sabe, vea que voy a atornillar, ¿verdad? Y que ya ya no va a voltear y ya porque lo vas a ocupar. Esto es ir adelantado. ¿Me está entendiendo? Eso es ir adelantado, ir creciendo. O sea, David no se conformaba con ir adelante, sino que además iba creciendo. ¿Y qué tanto crecía si ya era un adulto? Imagínate. Y pero otra vez llegamos a los pies de Cristo. Ay, aquí me quedo, ay, ya soy salvo, ya Dios me perdonó, soy una nueva criatura, gloria a Dios. Pero tenemos que crecer a través. ¿Cómo crecemos? Crecemos a través de una relación permanente con Dios. Y cuando dice permanente, hay gente que busca a Dios por temporadas, como la luz intermitentes. Ahora sí, ahora no. Sí. Y lo que es peor, muchos solamente buscan a Dios cuando tenemos problemas, que tampoco funciona eso. Entonces, mijo, como tú nada más me buscas cuando tienes problemas, entonces tú vas a vivir de problema en problema, de problema en problema. Y tampoco se trata de eso. Se trata de tener una relación constante. Alguien dijo en una frase que me gustaba, y cuando las cosas estén bien, también busca a Dios. No es tan agradable. Pero David iba
adelante. Y además iba creciendo. Y el resultado, ¿qué dice? Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Encontramos una frase dentro de Romanos 12:12, constantes en la oración. La frase, el verso completo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Buscar a Dios permanentemente. A veces es tan fácil de verdad levantarte y arrancar y no orar a Dios. Y ahí va el creyente vulnerable a la tentación. ¿Me entiendes? Vulnerable. Es más fácil que caiga sin orar, porque el Señor dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Porque la tentación va a llegar, pero si tú estás fuerte a través de la oración, vas a soportar. Y luego a veces el creyente tiende a orar en las noches, cuando las tentaciones ya pasaron, cuando los momentos difíciles ya se acabaron, cuando ya se va a dormir, cuando ya pasó la batalla en el mundo. ¿Me entiende? Con una relación constante. Cuando tenemos una relación constante. Decía un amigo que le dolía la muela. Le digo: ¿y luego qué vas a hacer? Dice: no. Fue muy honesto conmigo. Dijo: la verdad es que hoy no he orado a Dios. Le dije: ¿qué? Dijo: sí, ya son las 11 de la mañana. Y lo curioso es que él dice: es que yo estoy sano de los dientes, pero Dios me tiene que recordar esto, recordar un momento con él a través de un dolor de muela. Y: ay, Señor, ayúdame. Le dije: ¿y estás bien de las muelas? Sí, yo estoy bien. ¿Por qué tiene que recordarnos Dios a través de una adversidad? El que tenemos que tener comunión con él. Mira, pasa como, por ejemplo, hoy en día, mira, yo estoy tan contento que así él está hasta trabajando. Wow, y eso me encanta. De repente no estoy de acuerdo con que se levante tarde, pero cuando tiene compromiso, ¡pum!, ahí está, igual para la hora. Y ahora estos días, antes yo decía: no, es que Jaciel, caray, ahora se me acerca a decirme: traigas $1, o ni siquiera en cantidades, pero no, ahora se acerca y se sienta ahí conmigo y me hace preguntas, y digo: wow, mi hijo quiere pasar tiempo conmigo, no es que quiera $1 o no. Y me da tanto gusto. No, una de las cosas que hasta me hacen llorar, el día de mi cumpleaños, ustedes lo pueden ver, es un adulto que en menos de un mes cumple 18 años, y llegó y me dijo: papá, feliz cumpleaños. ¿Y eso qué tendría de extra o de plus o de extraordinario? No, sino que me abrazó y no me soltaba a mi hijo. Y yo decía: wow, mi hijo quiere estar conmigo. Y Dios anhela que tú desees estar con él. Que no solamente llegues y te conviertas en su hijo, ayúdame, provéeme, susténtame. No, que llegues y que digas: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Tú crees que él no sabe que tuviste un mal día? Pues él lo sabe. Pero no es lo mismo que tú llegues a estar constantemente con Dios para estar con él, que para estar llegando y le decir: es que me pasó esto, y me falta esto, y necesito esto. Cuando él está dispuesto a bendecirte, porque sus planes son para bien. Pero ¿por qué pasamos por pruebas, por adversidades? Pues porque no crecemos por iniciativa propia, porque no tenemos una constante comunión con Dios. Por eso llegamos a este proceso. ¿Entienden? ¿Amén? Busquemos a Dios permanentemente para alcanzar su propósito. Punto número 2. Busquemos cuidar cada área de nuestra vida. Para que no nos falte cosa alguna, tenemos que cuidar cada área de nuestra vida. Quiero que que se quede ahí en Santiago, pero en el verso 14.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una parte débil y que el diablo conoce. Y la debilidad de una persona no es la misma del otro, ni de nadie. Cada quien, el diablo te conoce porque vivías en su mundo, en sus áreas. Sabe en qué te deleitabas y dice: a este lo voy a poner aquí, a este lo voy a atacar con una resortera de tal lado. Entonces el creyente debe de cuidar. Mire, en primer lugar debe de empezar por cuidar qué confiesa, porque a cualquier cantidad de gente yo le he escuchado decir: es que yo soy débil en esto, y ya empieza a confesar su debilidad, cuando la escritura en Joel 3:10 nos dice que hagan saetas de sus asadones y que diga el débil, diga fuerte soy. Empezar a confesar que estamos firmes en el Señor. ¿Cuál era el tema la semana pasada? Convicción. Convicción es seguridad. Y si vamos a empezar a tambalear, yo creo que no. Y yo hablo de, cuando hablamos de confesar, es que mira, hoy en día que se ha abierto esa posibilidad de que dicen: confiesa las cosas para que pasen. Y si no las confiesas no pasa. ¡Qué absurdo! Por no conocer a Dios y por no conocer la Biblia. Porque la Biblia dice: al que cree, todo le es posible, no al que confiesa. Y eso de la confesión no hace más que evitarle a la gente que esté en comunión, en oración con Dios. Ay, sí, no, pues ya, pues confiésalo. Ay, sí, qué padre. Todo fuera como eso. No es así. Imagínate que una persona está orando a Dios y diga, bueno, que tenga problemas de finanzas. Que diga, ¿y qué dice la Escritura en relación al dinero? El que robaba ya no robe, sino que trabaje para que comparta con los que tienen necesidad. Que esté ahí: Señor, ayúdame. Su debilidad es robar. Y a algunos es debilidad, para otros es habilidad. Saben hacerlo, que no dejan rastro. Y ahí está, orando, ya está, pidiéndole a Dios. Y luego dice: no, pero es que yo soy débil. No concuerda lo que está pidiendo con lo que está declarando. Empieza a decir: bueno, Señor, sí, yo soy débil, pero de aquí en adelante voy a ser fuerte en ti y voy a ser firme en ti. Amén. Y empezar a decir: hacía esto por debilidad, ahora lo voy a hacer con firmeza. Ahora no lo voy a hacer, ahora voy a cumplir tu palabra. Y por cada obediencia que tenemos, Dios tiene de 2 a 3 bendiciones que darnos cuando somos capaces de cumplir con su palabra. Encontramos que Dios puede reconstruirnos a un nuevo ser cuando nosotros cuidamos cada área de nuestra vida. Cuando nosotros decimos: ah, bueno, ahora, ¿cómo vamos a reconstruir nuestra vida? Cuando dice cabales, es a una medida, completos. Imagínate que vas a la gasolinera y te venden galones de menos cantidad. Eso es no ser cabal. Y nosotros tenemos una medida. Efesios 4:11 nos dice que Él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, con el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y nuestra meta es Cristo. Ni siquiera es el pastor, ni es el diácono, ni no. Qué bueno que admiras a alguien, pero no esa persona no es nuestra medida, no es nuestro estándar, ni siquiera. Puede ser quizás nuestro ejemplo, porque Pablo le dice a Timoteo: todo lo que vistes, oíste de mí, imítalo. Pero Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ni siquiera él era su prototipo, no.
Y ojalá y hubiera tantos, hoy en día que también se han levantado tantos apóstoles, que fueran como el apóstol San Pablo, que andaba de lugar en lugar levantando iglesias. Ahora no, nomás llegan a un lugar y empiezan a invitar hermanos. Eso no es ser apóstoles, hermanos. Y el día que quieran lo aclaramos. Nuestra estatura, nuestro nivel es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo era? Ahora vamos a ver el proceso de Cristo. ¿Quiere ir a Lucas 2? No batalle. Lucas, el último verso, a él le va a gustar esta cita. Hablando del Señor Jesús, mira, ¿qué le pudiera faltar al Creador del universo? Pero es que estaba en su calidad de humano. ¿Sí? Dice, y Jesús crecía, era un niño, ¿sí? Está apenas en el capítulo 2. Mira, ¿por qué digo que era un niño todavía? Porque subieron al templo a Jerusalén y caminaron 2 días y dijeron, ay, está Jesús. Y se regresaron. 2 de ida y 2 de venida, 4 días extraviado. ¿A quién se le ha perdido un hijo? Ay, perdón, no. Y la vi con tanta angustia en los eventos del día del regalo del Padre. Usted me pidió que fuera por ella. Un rato, perdón, hermano, con todo respeto estoy solo. Un rato, es más, minutos. Y yo la veía llorar. Hice una oración y dije, Señor, ayúdale. El amor de una madre se compara con el tuyo, porque va y lo trae y lo busca. A los padres se les perdió 4 días. Era un niño. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La palabra clave, crecía. Y como estamos, crecía con Dios y venía de Él, pero tenía que seguir creciendo y seguía creciendo, pero ahora con los hombres. Le faltaría algo al Señor y sin embargo Él tenía la iniciativa. Cuando cuidamos cada área de nuestra vida, no sé, finanzas, la relación en el trabajo. Imagínate, hablando de que Jesús crecía en sabiduría con Dios y con los hombres, que tú tienes una excelente relación con Dios, pero en tu trabajo, pues, oye, hay uno que ni te puede ver ni lo puedes ver, y lo oyes y que dice, me cae gordo, y está correspondido, yo también no lo puedo ver. ¿Eso no es gracia? No, eso no es gracia, perdón. Y yo tengo una buena relación con Dios, pero la relación de la cruz, ¿se acuerdan? ¿Alguien la recuerda? Yo le he mencionado. Porque nuestra relación es como la cruz. Primero para con Dios y luego para con los demás, para con el ser humano. Cuando estamos bien con Dios, podemos estar en paz con todos. O más bien deberíamos de estar en paz con todos. ¿Sí? Cuida cada área de tu vida para que tengas gracia con los demás. Para que pueda cumplirse, para que tenga su obra completa. Si tú cuidas cada área de tu vida, entonces se va a cumplir lo que dice Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Cuando cuidas cada área de tu vida, porque si no, vas a volver a pasar la prueba. Como no se produjo la paciencia, vas a volver a pasar la prueba. ¿Te gusta estar en prueba? Pues claro que no. Pero ¿cómo no vas a estar si no cumpliste el proceso completo y no llegó la paciencia? Que debió de haber llegado cuando llegamos a los pies de Cristo a través del fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces, debemos entender que tenemos que cumplir. Tenemos que entender que la paciencia es un don que tenemos que cultivar. ¿Sí? Y a veces es tan difícil. Otra vez, ¿cuántos somos pacientes? Qué bueno. Yo sigo procesando, yo tengo que seguir trabajando en esto de la paciencia para poder llegar a ser.
tenga la paciencia, pues, su fruto completo. Amén. La paciencia es un don no retenido, por lo tanto se tiene que convertir en un don que tenemos que cultivar. ¿Cómo lo vamos a cultivar? Imagínate los arranques del ser humano, los arranques de verdad. Qué silencio. Aquí cabe lo primero que tenemos que tener es confiar en Dios. La confianza. Porque mira, ¿qué finanzas? Ya mencioné las finanzas, las necesidades. Estos días de pandemia, de verdad, yo recuerdo con dinero en la bolsa, gracias a Dios, porque tengo un trabajo de que Él me dio para sustentarme. Pero llegaba a la tienda esta de enfrente y los estantes vacíos y dije, ay, debí de haber levantado temprano. No, la siguiente semana también fui temprano y no había nada. Así es que yo tuve que decir, mira, Señor, yo tengo para ir a comprar, pero hoy no hay. Así es que entonces tengo que esperar. La paciencia no la vamos a superar si no tenemos confianza en Dios. Y la impaciencia refleja la desconfianza en Dios. ¿Se fija el otro punto? Entonces, ¿confiamos o no confiamos? Tenemos que estar. ¿Y qué dice el Salmo? Pacientemente esperé a Jehová. Hay maneras de esperar. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró. Amén. Y puso su pie sobre peña y una nueva canción me dio y hace una lista de cosas. Hay maneras de esperar. Pero si vas a esperar ahí chupando los dientes, eso no es esperar pacientemente. Esperemos pacientemente. Imagínate, piensa en los milagros que reflejaban una cantidad de tiempo. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, dice, y hacía tantos años. No refleja una cantidad, pues hacía tantos años. Y en aquel entonces era inmundicia. Y ella se metió y dijo, si tan solo tocar. Estar esperando. Dice, y además se había gastado todo en doctores. Y a veces tenemos esperar. Rápido, para que acontezca un milagro, tenemos que echar abajo 3 factores. Factor tiempo, para empezar. Lázaro le dicen, Lázaro estaba en la tumba y dice, ¿dónde lo pusieron? Quita la piedra. Señor, ya huele porque es de 3 días. Y pues el Señor le dice no sé si a Marta o a María, le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Si tú estás pensando, tengo tantos años con esto, no, te está afectando el factor tiempo. Versos antes dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le está echando en cara, estaba enfermo y no viniste a verlo, y lo amabas. Porque al Señor le dijeron, el que amas está enfermo. Dice, déjalo. Y luego le dice, ya murió. No, durmió, no murió, solo duerme. Y tienes que echar abajo el factor distancia. Y tienes que echar abajo el factor tiempo. Y tienes que echar abajo el factor condición. Ya su cuerpo estaba descompuesto, por eso olía. Y el Señor con una calma levanta las manos y dice, gracias Padre, porque siempre me has escuchado. Ni siquiera le dijo resucítalo, le dijo, hey Lázaro, sal. Y el otro salió como echó abajo el Señor el factor distancia. No te he dicho que si creyeres. Y le contestó con lo mismo y le dice, no tiene nada que ver que huela mal.
Destápenlo. Quiten la piedra y tienen que moverla entre varios. Pero ¿qué pasó? No le importaron esos factores. El factor distancia nos estorba, el factor condición nos estorba y el factor tiempo también nos estorba. Tenemos que echarlo abajo a través de la confianza en Dios, porque si no hay confianza no hay paciencia. Entonces, ahí se ve nuestra convicción en Dios. ¿Sabes qué? Voy a esperar y voy a esperar. Pacientemente esperé a Jehová y Él me libró. Por lo tanto, tenemos que entender, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si eres honesto, también sé íntegro, no como el hombre de la pizza. Amén. Más claro no puedo ser. Esté de pie. Sea paciente, gracias por su atención. Amén. ¿Cómo se llama? Esteban. Sí. Tanto gusto. Los Sí, invitaron. gracias. Tu papá Esteban. ¿Es su papá? Sí. Ah, tanto gusto. Sí. Bienvenidos a la casa de Dios. Les encargo que les den un saludo cuando. Amén. Buen Dios y Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús que nos acabas de dar. Estamos aquí porque entendemos que tu palabra es necesaria en nuestra vida. Bendice en el nombre de Jesús a cada uno de nosotros. Yo mismo, Señor, reconozco que necesito seguir trabajando la paciencia que usualmente no tengo. Gracias, Padre, por esta palabra que entiendo que es para mí y para mis hermanos. Y que todos podamos, Señor, poner en práctica esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.